Bien, mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase, la tutoría preparada para hoy, que tiene que ver con los intervalos y semirrectas. También vamos a estar hablando un poquito acerca de las potencias, ¿ya? Las potencias con números reales. Vamos a estar trabajando, desarrollando los ejercicios y realizando las preguntas de la clase en vivo. Como es de costumbre, denme un segundito, lo que les voy a pedir es que siempre me ayuden silenciando sus micrófonos. Ya lo acabo de hacer yo ahorita con los estudiantes. Muchas gracias. En el caso de que tengan alguna pregunta, pues pueden hacerlo. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Adán y Eva. Bien, dentro del índice de contenidos que vamos a revisar tenemos la definición de los intervalos, cómo es una notación, cómo se denotan los intervalos, lo que son intervalos abiertos, intervalos cerrados y semiabiertos. Algunos ejercicios y luego nos adentramos a lo que son las potencias de ejercicios con exponentes. Ya, entonces en primera instancia tenemos los intervalos y semirrectas. ¿Qué significa un intervalo? Ya en matemáticas un intervalo no es más que la porción de tiempo o de espacio que hay entre dos puntos. Ya, eso si hablamos en matemáticas. Mientras que en términos generales los intervalos corresponden a la porción de espacio que hay entre dos hechos, dos situaciones o dos cosas, que generalmente son de la misma naturaleza. ¿Ya? Les decía que generalmente son de la misma naturaleza. Dicen buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Dicen buenas noches. Buenas noches, mis estimados estudiantes. Ya, continuamos entonces. Cuando hablamos de la notación de los intervalos, quiere decir la forma en la cual se expresa de manera gráfica o ya cuando nos toca representarlo en la recta numérica. ¿Y qué nos dice? La notación de un intervalo es la forma de escribir subconjuntos dentro de la recta numérica. Los intervalos pueden ser de tres tipos o se pueden representar de tres maneras, que son los intervalos abiertos, intervalos cerrados y los mixtos o semiabiertos o semicerrados, como se los llama. Entonces, de estas tres formas se pueden encontrar representados en la recta numérica. Aquí tenemos los intervalos abiertos se representan con un paréntesis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que en uno de los puntos o en los dos puntos tenemos encerrado mediante paréntesis, estamos hablando de intervalos abiertos. Mientras que cuando tenemos, o sea, cuando sus valores se encuentran encerrados dentro de corchetes, estamos hablando de un intervalo cerrado, ¿ya? En los intervalos abiertos, la forma de representar es de esta manera, únicamente un círculo, y en el intervalo cerrado, la forma de representar es un círculo, pero relleno, ¿ya? Es decir, un círculo totalmente relleno. ¿Qué quiere decir el intervalo abierto? Que los puntos de A no van a incluir. ¿Qué quiere decir el intervalo cerrado? Que los puntos de B no pueden incluir dentro de un conjunto, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poco más de ejemplos. Aquí tenemos primero los intervalos abiertos. ¿Qué nos dice? En palabras, el intervalo abierto AB, sabemos que es abierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está representado en su nomenclatura, en su estructura, con paréntesis. Y es el conjunto de números reales que comprenden desde qué punto, desde el punto A y el punto B. Es la manera general de representar aquí. Estos dos puntos, tanto A como B, pueden tomar valores como tal, valores numéricos. ¿Ya? Entonces nos dice que A y B es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B. Este conjunto no contiene a ninguno de los dos extremos. ¿Por qué no contiene? Porque estamos hablando de intervalos abiertos. Es decir, sus extremos no se incluyen, únicamente llega hasta cerca del punto final, pero no se incluye. ¿Ya?
A este tipo de intervalos los conocemos como intervalos finitos, ¿ya? Es decir, que va a tener su punto de inicio y su punto final. Un intervalo abierto es aquel que no incluye sus extremos, tal cual se explicó, entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Se representa, como ya les había dicho, entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo de intervalo abierto. Ya no vamos a ubicar a B porque hemos dado valores. En este caso, tenemos el intervalo abierto que va del 1 hasta el 5. Decimos que es abierto porque está entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para graficar vamos a tener el conjunto de números mayores a 1, ¿ya? Pero no incluye el 1. Solo pueden incluir los valores mayores a 1 y menores a 5. Es decir, los puntos finales no se pueden topar. Ya solamente van a incluir en un rango que comprende entre, no desde, sino entre. Quiere decir mayores a 1 y menores a 5. ¿Ya? Sin incluir los puntos extremos, como tenemos aquí. Y si nos toca representar estos valores, podemos decir que acá tenemos el 1 y acá tenemos el 5 en intervalos abiertos, que son círculos sin rellenar, para representar de manera gráfica en la recta numérica. Ahora vamos con el intervalo cerrado. Aquí, por el contrario del intervalo abierto, sí incluyen sus puntos extremos. Un intervalo cerrado es aquel que sus puntos finales o extremos sí se van a incluir. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo, sabemos que es cerrado porque está entre corchetes. Tendremos el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. Incluyendo bien sus puntos finales, lo que no sucedía en el intervalo abierto, ¿ya? En donde sus puntos finales no se podían incluir. Y la forma de representar, pues, al ser un intervalo cerrado, es con un círculo totalmente relleno. ¿Listo? Ahora estamos hablando también de lo que es un intervalo semiabierto. Incluye únicamente uno de sus extremos, ya sea el extremo derecho o el extremo izquierdo. ¿Ya? De acuerdo al ejemplo o la representación que se quiera dar. Aquí tenemos un intervalo semiabierto para el lado derecho abierto y para el lado izquierdo cerrado. ¿Ya? Aquí damos el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo tenemos para el lado izquierdo abierto y para el lado derecho cerrado. ¿Ya? Aquí vamos viendo la gráfica de los intervalos. En el primer ejemplo estamos hablando de un intervalo semiabierto, ¿no es cierto? Estamos hablando de un intervalo semiabierto cuyo extremo izquierdo es cerrado y cuyo extremo derecho es abierto, ¿no es cierto? Entonces, la forma de representar este intervalo viene desde el -2 cerrado, que va a incluir el 2, hasta el 7 abierto. ¿Qué quiere decir? Que ahí va a incluir hasta el 6,9999999 y no, nunca va a topar el punto extremo que es el 7. ¿Ya? No sé si hasta ahí queda entendido. Estimados estudiantes, para hacer los siguientes ejemplos, ¿qué tenemos en el siguiente ejemplo? ¿De qué tipo de intervalo estamos hablando en el ejemplo número 2? ¿Será un intervalo abierto, un intervalo cerrado o semiabierto? Verónica. ¿Qué intervalo tendremos de aquí? Abierto, un intervalo abierto, dice. Carlos, muy bien, un intervalo abierto, ¿no es cierto? Porque su representación está entre paréntesis. Sí. Muy bien, la forma de representar es la siguiente. ¿Ya? Los intervalos abiertos no incluyen sus puntos extremos, por lo tanto se figura de esta manera. El siguiente intervalo. Intervalo cerrado.
Muy bien, Carlos. Estamos hablando de un intervalo cerrado, cuya forma de representación es la siguiente. Del 0 al 3. En los intervalos cerrados, ¿incluyen o no incluyen los puntos finales? En los intervalos cerrados sí Sí. incluyen los puntos Sí, finales. sí. Muy bien. Y vamos con el último intervalo, el intervalo número 5. ¿Ya? Que tenemos del menos infinito hasta el menos 2 abierto. ¿Ya? Cuando hablamos de valores infinitos, siempre va a ser abierto, porque no tenemos un punto de tope. Listo, mis estimados estudiantes, ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que son las potencias. Siempre que nosotros trabajamos con ejercicios exponenciales, tenemos que tener en cuenta que primero siempre va a tener una base, ¿ya? Que es el número más grandecito. Y el número que se encuentra en la parte superior derecha actúa como el exponente. La base... a ver, el exponente a mí me indica siempre el número de veces que se va a multiplicar mi base. ¿Ya? El exponente a mí me indica el número de veces que se va a multiplicar mi base. Yo tengo aquí 5 elevado al cubo, ¿no es cierto? A simple vista, pues, me da 125, pero ¿de dónde sale el 125? El exponente me indica el número de veces que mi 5 se va a multiplicar. Es decir, 5 por 5, 25. 25 por 5 me da 125. Y con este claro ejemplo, podemos ver lo que son los exponentes. ¿Ya? Siempre va a interactuar la base y el exponente. El exponente me indica el número de veces que debo multiplicar la base para obtener un resultado. Las partes de una potencia, que bueno, en realidad no son muchas. Tenemos en primer lugar la base, también el exponente, también llamado índice o potencia. ¿Ya? El exponente de un número dice cuántas veces se multiplica este número. Es decir, el exponente indica cuántas veces voy a multiplicar mi base. Por ejemplo, aquí tenemos 8 elevado al cuadrado, significa que mi 8 voy a multiplicar 2 veces. Y 8 por 8, 64. ¿Listo? Aquí tenemos también las formas, bueno, de nombrar a lo que son las potencias. 3 elevado a la 7 o a la séptima, 4 elevado al cuadrado o elevado a la 2, 7 elevado al cubo o 7 a la 3. ¿Ya? Si el exponente es el número 2, siempre podemos llamarlo cuadrado. Si el exponente es el número 3, podemos nombrarlo como al cubo. Vamos a ver algunas propiedades de las potencias. Una de las propiedades es cuando el producto de potencia tiene igual base. ¿Qué pasa aquí? Cuando se da el producto entre dos potencias. ¿Tenemos dos potencias? Sí. Estamos hablando de un producto porque es sinónimo de multiplicación. Cuando a mí me dicen producto es multiplicación. El punto entre dos potencias o entre dos valores, entre dos números significa multiplicación. El punto de esa forma como está expresado. ¿Ya? Entonces, cuando se da el producto entre dos potencias de igual base. ¿Son dos potencias? Sí. ¿Es un producto? Sí, pero aquí hay una multiplicación. ¿Tienen igual base? Sí, ambas tienen 2. ¿Qué pasa cuando tenemos productos de potencias de igual base? El resultado es una potencia de igual base y el exponente es la suma de los exponentes de los factores. ¿Qué quiere decir en pocas palabras de esto? Que se va a conservar la base. Cuando tenemos productos de potencias de igual base, se va a conservar la base y vamos a sumar los exponentes. Entonces, en esta propiedad, básicamente lo que se hace es conservar la base y sumar los exponentes. ¿Y aquí qué me queda? Base 2 y 5, que es el exponente del primer término, y el 7, que es el exponente del segundo término, ¿ya? Base 2, 5 más 7, me va a dar igual a mi base 2 elevado a la 12ª, ¿ya? Entonces,
2 elevado a la 12, aquí ya se puede resolver. ¿Qué significa? Que mi 2, yo voy a multiplicarlo 12 veces, ¿ya? 2 por 2 por 2 por 2 hasta que se cumplan las 12 veces y ahí podemos obtener un resultado final, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, sí, es un producto de potencias igual base y diferentes exponentes, ¿ya? Entonces vamos a conservar la base y sumar los exponentes. Conservamos la base y sumamos los exponentes. 7 elevado a la 8 más 3, 11, ¿cierto? Entonces así es como se aplica la propiedad del producto de potencias de igual base. Ahora tenemos cociente de potencias de igual base. ¿Ya? Cuando hablamos de cociente significa división. Cuando se da el cociente o división entre dos potencias de igual base, el resultado es que una potencia, pero es similar a la propiedad anterior, ¿ya? Pero como ya estamos hablando de división, no se va a sumar sus exponentes, sino se va a restar. Entonces conservamos la base y restamos los exponentes. Conservamos la base y restamos los exponentes. Queda mi base 2, 6 menos 3, ¿de dónde sale esto? Del exponente de cada término. 6 menos 3 me da base 2, exponente 3, ¿no es cierto? 6 menos 3 me da 3. ¿Y que me indica mi exponente? El número de veces que yo voy a multiplicar mi base. Entonces 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Ese va a ser el resultado acá. Con el siguiente ejemplo, de igual manera, tenemos un cociente o división de dos potencias de igual base y diferente exponente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar aquí? Se conserva la base que es 4 y se restan los exponentes. 8 menos 2 va a ser igual a 4. Seguimos conservando la base. Y 6... Perdón, 8 menos 2 me da 6. Entonces, el 6, mi exponente, me indica el número de veces que se va a multiplicar el 4. Entonces, ahí yo empiezo a hacer las multiplicaciones. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y así sucesivamente hasta que se cumplan las 6 multiplicaciones. ¿Ya? Esa es la aplicación en sí de lo que son las propiedades del cociente de potencias de igual base. Ahora tenemos una propiedad que sí se utiliza bastante en los futuros ejercicios, en los demás cursos que ustedes van a pasar con nosotros. Y bueno, en todas las instituciones es la potencia de otra potencia. Cuando encontramos una expresión así, de esta manera, en donde una potencia, aquí ya tenemos una potencia, ¿no es cierto? Pero aún así se encuentra elevada a otra potencia. Aquí para destruir este paréntesis, lo que vamos a hacer es únicamente multiplicar sus potencias. Conservamos la base y multiplicamos sus potencias. Entonces, aquí me sigue quedando mi base 2 y 2 por 2, 4. Entonces, conservo la base y multiplico sus exponentes. ¿Ya? Y ahí que me va a quedar una multiplicación, porque básicamente eso es una potencia. El exponente me indica el número de veces que mi base se va a multiplicar. ¿Ya? También otra de las propiedades que tenemos es la potencia de exponente negativo. A ver, aquí nosotros tenemos un término, ¿no es cierto? Un ejercicio, una expresión en potencia, pero la potencia está en negativo. Nunca puede quedar un exponente en negativo. Siempre tenemos que transformarlo a positivo, de ahí sí para aplicar cualquier tipo de propiedad. ¿Ya? En este caso, si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, se invierte la base y el exponente. En el caso de números fraccionarios, el denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Aquí vemos un solo término, aparentemente no es fraccionario, pero cuando nosotros necesitamos invertir los términos, aparentemente aquí el 5 está solito, ¿no es cierto? Siempre cualquier número entero tiene como denominador la unidad, ¿ya? Hablamos de números fraccionarios que está compuesto por el numerador y el denominador, ¿no es cierto? En este caso tenemos un numerador, ya, solo el 5. Pero como yo necesito invertir los términos,
¿Ya? ¿Qué significa invertir los términos? Pasar el numerador al denominador y el denominador al numerador. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es la inversión tomando en cuenta que cuando yo tengo un número solito se sobreentiende que como denominador siempre está actuando la unidad. Nunca se escribe, por ejemplo, 4 dividido para 1 en términos fraccionarios, 3 dividido para 1. ¿Ya? Pero cuando tenemos este tipo de ejercicios, por ejemplo, que yo necesito invertirlos, convertirlos para que se puedan operar, tengo que tomar en cuenta esta condicionante que ya viene por defecto en cualquier tipo de término. Si un término está solito, siempre significa que la unidad está actuando como denominador. Entonces, al momento de yo invertir, mi numerador va a pasar a ser mi denominador y mi denominador va a pasar a ser mi numerador. Entonces, por eso aquí ya me aparece el 1 automáticamente. Y bajo la raya de fracción, el 5. Ahora sí, ya con mi exponente en positivo, que es como yo puedo trabajar. ¿Ya? Que es como yo puedo operar. Ahora únicamente lo que tendría que hacer de aquí es seguir conservando la unidad en la parte de arriba porque no hay nada más que hacer. Y dividido para, debemos multiplicar. ¿Qué significa? Que el 5 yo voy a multiplicarlo 4 veces. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso en cuanto a la potencia de exponente negativo. Y por ejemplo, si acá ya tenemos como denominador otro número, pues ese número nomás invierte. Pero en este caso, como no tenemos la unidad, siempre va a actuar como denominador. Y al momento de invertir, pues ya no va a ser denominador, sino pasa a ser numerador. Y lo que actuaba acá como numerador pasa a ser denominador. Ya, aquí tenemos otro ejemplo con exponente negativo. Como les dije, se va a invertir. Aquí tenemos en términos generales. Miren este ejemplo de aquí. 2 elevado a la menos 3. Nunca se puede trabajar de esta manera. Entonces, vamos a invertir los términos. Un medio elevado a la 3 positivo. Y con el siguiente, 9 elevado a la menos 12 va a ser igual a 1. No se ve. Me dice una compañerita de ustedes que no se ve la pantalla. Sí se ve. Mi estimada, tal vez es un problemita con su dispositivo, porque sus demás compañeritos sí visualizan. Bien. Un segundo. A ver, me van a levantar la manito quienes sí pueden ver la pantalla, por favor. Quienes sí pueden ver la pantalla. Mi estimada Ilse, sí pueden ver sus compañeritos la pantalla. Me imagino que es un problemita con su dispositivo en este caso. Listo, les Sí, agradezco. está bien, Lice. Sí le veo bien, está bien claro. Dicen, lo que pasa es que están en la pantalla que están las compañeras Diego, Karen Ortiz. Se ven 4 personas en activo, pero no se ve lo que usted está dando. Está Verónica, Lisbeth y yo, y usted. A lo mejor le hizo Zoom en donde están los compañeros y no en la clase. Exactamente. A ver, voy a dejarles de compartir y a volver a compartirles. Ya a lo mejor ahí se arregle. Ahí sí. Ya. Muy bien, entonces. Ya, como les decía, aquí tenemos más ejemplos de lo que les estaba explicando. Ya. Acá del mismo modo, únicamente se invierte
Se invierten los términos, lo que es numerador pasa a ser denominador y viceversa, ¿ya? De igual manera en esa expresión general. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Tenemos 2 elevado al cubo, como les decía aquí, sí ya tenemos un término fraccionario, elevado a la menos 3. Aquí tal vez no se visualiza de manera clarita, pero es menos 3, ¿ya? Entonces, únicamente que hago aquí, también invierto los términos numerador a denominador y denominador a numerador, ¿ya? Viceversa. Bien, mis estimados estudiantes, voy a compartirles ahora la pantalla de la institución para resolver las preguntas de la clase en vivo. Si ustedes están tal vez con su dispositivo, su ordenador, pueden hacerlo también a la par. Disculpe, ¿serían preguntas de clase? ¿Sí? Correcto, son preguntas de clase. Estamos ya ahorita en unidad número 2. Miren, todo lo que tienen que resolver son tareas cortas. Y tenemos aquí el cuestionario. Si dejan amarrar a la perra, siempre tienes que amarrarla de acá. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0? ¿Se invierte solo la base, se invierte solo el exponente o se invierte base y exponente? ¿Se invierte el exponente? ¿No? La C, a ver, A, Se B, invierte C. la base, dicen. Se invierte la base. La C, pro. Ya, vamos a revisar justo la última parte, a lo mejor no me di a entender un poquito. Verán, en esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si un exponente es menor que 0? Cuando hablamos de un exponente menor que 0, quiere decir todos los números negativos. Es decir, vamos a aplicar esta propiedad de acá. Al momento que yo invierto los términos, también voy a invertir, ¿qué? Mi exponente. Porque automáticamente ya no queda negativo, sino el objetivo de invertir estos términos es para que mi exponente también se haga positivo. Por lo tanto, se va a invertir tanto la base como el exponente. ¿Ya? Entonces, aquí la respuesta correcta es invierte la base y el exponente. En la siguiente me dice, el intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos personas o cosas. ¿Esto será verdadero o falso? ¿Verdadero? La primera diapositiva que revisamos y nos decía que el intervalo es una porción de tiempo o de espacio que se da o hay o existe entre dos hechos o cosas. También podemos decir entre dos hechos o situaciones, ¿ya? Pero no entre dos personas. Falso. Por lo tanto, Falso. es falso. Muy bien, mis estimados estudiantes. Les comento, en la siguiente clase vamos a estar revisando también la tarea que tienen. Vamos a estar desarrollando igual. Pueden irse adelantando ustedes. Pueden irse adelantando y no confiándose, por favor, porque ayer creo que casi colapsa la plataforma con las actividades que tenían pendientes aún. Ya, mis estimados estudiantes, aquí hemos concluido con las preguntas de la clase en vivo. No sé si tienen algo que acotar ustedes, tal vez. ¿Alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. ¿Tienen alguna preguntita? Dicen una No, consulta. Claro, dígame, Ángel. ¿Hasta cuándo va a estar abierto la plataforma?
Hoy desaperturó. Si ustedes revisan, la fecha de apertura es hoy y estará hasta el 13 de noviembre. Ustedes 13 de noviembre. saben, tienen las 24 horas del día para organizarse dentro de su espacio, dentro de su tiempo y poder desarrollar. ¿Ya? Ok, gracias, muy ¿Hasta amable, qué Alicia. fecha, Alicia? Hasta el 13 de noviembre está habilitada la plataforma. 13 de noviembre, octubre. No, octubre ya estamos, 13 de noviembre. Es que se Ah, ya, aperturó ya, sí, hoy. te equivocas. Sí. Sí, te equivocas. ¿Alguien más tal vez? Bien, mis estimados estudiantes, como siempre para mí un gusto compartir con ustedes. Enrique, no entendió la primera pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿De la clase en vivo? No entendí la primera pregunta de la clase en vivo. Ya, vamos a repetir esta pregunta, ¿ya? ¿Qué decía en la primera pregunta? Ya no me acuerdo. Déjeme revisar. La primera pregunta era A. Sí, pero me dice que no he entendido la primera pregunta. Vamos a revisar y nuevamente explicar. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, ¿qué va a pasar? Se va a invertir tanto la base Base y exponente, la dice. base y el exponente. Ya, entonces aquí tenemos, se ve, a ver, voy a dejar de compartir, voy a compartirles las diapositivas. Ya, entonces, aquí tenemos, mi estimado, la base, ¿no es cierto? Al momento de yo hacer la operación o aplicar la propiedad, no solo voy a invertir la base, sino también el exponente automáticamente ya pasa a ser positivo, es decir, lo contrario de negativo. Por eso dice que se invierte la base y el exponente. Ya, mis estimados estudiantes, como les decía, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero vernos en la siguiente clase para seguir avanzando con las tareas que tienen. En cuanto a mi área, que tengan una excelente tarde, un fuerte abrazo, cuídense. Hasta Buenas luego. noches, Alicia. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Chao.